Buen día, apreciados estudiantes. En esta breve video explicación vamos a ver una introducción general a los vectores. Entonces, cuando nosotros hablamos de magnitudes, hablamos de algo que puede ser medido. Este es un concepto que viene de las ciencias naturales, pero que en matemáticas también se trabaja bastante bien. Es más, desde la matemática se incorporó. Entonces vamos a hablar de magnitudes. Las magnitudes pueden ser de dos tipos. Pueden ser simplemente un valor, lo que asociaremos a un número, y para un problema físico o químico o en general de ciencia, un número y una unidad. Entonces, esas serían las magnitudes de tipo escalares. Pero hay magnitudes que implican no solamente una magnitud, o sea, un valor y una unidad, sino también una dirección. A esas magnitudes las vamos a llamar magnitudes vectoriales. Entonces es importante, las magnitudes vectoriales tienen un valor y tienen una dirección. Entonces, lo que se ha optado para representar las magnitudes vectoriales es usar el esquema de representarlas mediante una flechita. Entonces, las magnitudes vectoriales o vectores se representan mediante una flecha donde vamos a tener una longitud, que la longitud me va a hablar de cuán grande es esa magnitud. En este caso, si tenemos el vector A, que lo representamos con la flechita arriba para separarlo y saber que no es ni un escalar ni una matriz, entonces vamos a decir que su magnitud es igual a su longitud. Y para diferenciarlo, el vector de su magnitud, usamos una notación como de valor absoluto o de determinante con barritas que me indica que es qué tan largo es el vector. Para caracterizar el vector además vamos a necesitar algo. Ahí tenemos qué tan grande es, pero tenemos que dar la dirección. Entonces vamos a usar, si es un vector bidimensional o en R2, un ángulo θ. Entonces, hablamos fundamentalmente de tres tipos de elementos dentro de las magnitudes vectoriales. Hay gente que dice que son solo dos. A mí me parece que para aplicaciones en física es bueno hablar de magnitud, qué tan grande es. Vamos a hablar de dirección. Dirección sería a lo largo de la línea a la cual se desarrolla ese vector, entonces dirección. Y no es necesario, pero ayuda en algunos problemas particulares, sentido. Entonces podemos tener dos vectores que se muevan sobre la misma línea, pero si uno va para un lado y el otro para el otro, tienen sentido opuesto. Entonces, ¿cómo se representan esos vectores? Vamos con ello y cómo calcular la magnitud, la dirección y el sentido. Vamos a arrancar con los más sencillos, vamos a arrancar con vectores de R2. Entonces, cuando yo hablo de vectores de R2, estoy hablando de vectores en el espacio bidimensional. Entonces, si estamos en el espacio bidimensional, perdón que ahí se me fue una tilde que no debería ir, bidimensional, entonces vamos a tener pues nuestros ejes ordenados que serían dos rectas reales perpendiculares. De ahí es donde viene el término de R2. Entonces acá vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, los vectores de R2 son vectores en el plano y esos vectores en el plano vamos a siempre hacer que partan del origen. Un vector es el mismo independiente de donde parta, es decir, que si tenemos este vector, lo ideal es desplazarlo y ponerlo arrancando en donde, en el punto 0, 0. O sea, son exactamente equivalentes, o si yo lo hubiera puesto acá, esperen que este me quedó chueco. Entonces tienen que tener la misma dirección y la misma longitud. Entonces, si tengo este vector acá, ¿cómo lo voy a representar? Lo voy a representar con la letra A mayúscula y flechita, o también se puede usar la letra A minúscula, no hay ningún problema. Usemos en este caso la letra A minúscula con la flechita. Entonces él va a tener componente en X que vamos a llamar AX y vamos a tener componente AY. Entonces nuestro vector bidimensional A puede ser representado como un par ordenado, es decir, la componente en X que sería AX, la componente en Y que sería AY. Hay una notación que después va a ser muy conveniente y es que podemos expresarlo como la componente en A multiplicado por un vector que vamos a llamarlo el vector unitario Y, que es un vector en la dirección de X, más la componente en Y por un vector unitario en la dirección de J. Esto dejémoslo ahí, pero no va a cambiar mucho el juego. Miren que es lo mismo. Primero componente en X, segundo componente en Y.
A partir de esto, entonces nosotros podremos calcular ¿qué? La magnitud de un vector y podremos calcular su dirección. Entonces la magnitud, si ustedes miran detalladamente, lo que vamos a tener acá es, acá estaría la magnitud del vector A, acá vamos a tener la componente en X y acá vamos a tener la componente en Y. Entonces, esto es averiguar la hipotenusa, y la hipotenusa por teorema de Pitágoras sabemos que es la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevada al cuadrado. Entonces así determinamos la norma de un vector bidimensional. Por otra parte, si queremos averiguar la dirección, vamos a tener que trabajar entonces ¿con qué? Con el ángulo. Y el ángulo lo vamos a ver como tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Si ustedes recuerdan socato a seno, coseno, tangente, de ahí pueden darse cuenta que la tangente será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso sería componente en Y sobre componente en X. Esto tiene unos detalles sutiles que hay que ver y es cómo calcular el ángulo dependiendo del cuadrante en el cual se desarrolle nuestro vector. Entonces, hagamos unos dos ejemplos y vamos a identificar cómo determinar la norma y la dirección para nuestros vectores bidimensionales. Listo. Entonces, imaginémonos que tenemos este vector, tenemos el vector 2,3. Y hagamos acá otro vector que sea el vector menos 3,4. Entonces el vector 2,3 va a tener componente en X y componente en Y el otro lo mismo, componente en X y componente en Y. Si decimos que este es nuestro vector A y este es nuestro vector B, para cada uno de los dos vamos a poder calcular la magnitud y la dirección. Entonces calculemos la magnitud. La magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado, sumadas, la suma de sus componentes elevado al cuadrado. Es decir que la magnitud de A sería igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, igual a raíz de 13. La podemos dejar así y no hay ningún inconveniente. Ahora si lo hacemos con la magnitud de B, ¿cuánto nos daría? Entonces sería la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Es decir que la magnitud de nuestro vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, o sea, raíz de 25. Que en este caso sí nos dio un número entero, o sea, el vector B tiene, perdón, es que raíz de 25 es 5, el vector B tiene una magnitud de 5 unidades. Ahora, si queremos determinar la dirección, entonces acá es importante una salvedad, que voy a hacerla acá arriba. Siempre que tengamos entonces que averiguar la magnitud o la dirección de uno de nuestros vectores, es importante ver en qué cuadrante está ocurriendo, en qué cuadrante se encuentra ubicado nuestro vector. ¿Por qué? Porque el ángulo que nos va a dar esa expresión que teníamos antes, que era tangente de teta, que la voy a copiar acá, que el ángulo, discúlpenme, que es el ángulo, lo vamos a definir como tangente de teta, ya, acá estuvo, listo. Entonces vamos a ver que teta es igual a tangente a la menos 1, de componente en Y, en este caso sería 3, dividido componente en X, que sería 2. Hasta acá solamente hemos hecho una parte, y es donde tenemos que mirar detalladamente porque el ángulo que nos va a dar esta expresión no necesariamente va a ser el ángulo directo sobre el cual está ubicado el vector. Entonces acá componente en Y 4 sobre componente en X, que sería menos 3. Si nosotros hacemos esto utilizando la calculadora, nos va a dar un valor, pero es importante reconocer qué va a pasar con la tangente. Entonces, este es nuestro primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante, este es nuestro tercer cuadrante y este es nuestro cuarto cuadrante. Cuando nosotros tengamos que el vector está en el primer cuadrante, es decir, que
x es mayor que 0 y y es mayor que 0, el valor que nos dé la tangente a la menos 1 va a ser el valor adecuado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos y no está en el primer cuadrante? Identifiquemos que siempre la tangente me va a dar el ángulo con respecto al eje horizontal. Entonces en este caso me podría dar un ángulo que sería el de acá. Y por lo tanto, si yo quiero averiguar el ángulo con respecto al eje X, que es lo ideal, o sea, desde acá, desde la dirección positiva del eje X, entonces tendría que hacer 180 menos el ángulo. Si por otro lado, en nuestro vector está en el tercer cuadrante, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a dar este ángulo de acá. Entonces nosotros tendríamos que hacer 180 más el valor del ángulo. Y si estuviera en el cuarto cuadrante, entonces sería la vuelta completa menos ese pedacito. Entonces tendríamos que hacer 360 grados menos el valor que nos dé en el cuadrante. Entonces, miremos acá cuánto me da. Me da tangente a la menos 1 de 3 dividido 2. Esto uno lo hace en calculadora porque si no es enredarse mucho la vida. Entonces, tangente a la menos 1 de 1.5 es 56.3. 56.3 grados. Es decir, que este vector que nosotros tenemos acá con respecto al eje horizontal tiene un ángulo de 56,3 grados. Y la longitud es de raíz de 13. Entonces, ¿por qué sé que no hay problema? Porque está en el primer cuadrante. Miren que x es mayor que 0 y y es mayor que 0. En el segundo cuadrante, ¿qué pasa? X es menor que 0, pero y es mayor que 0. En el tercero, ambos son negativos. Y en el cuarto, para identificar el siguiente, vamos a tener que x es mayor que 0 y y es menor que 0, está por debajo. Entonces, ¿cuánto me da tangente a la menos 1 de 4 sobre menos 3? 4 dividido 3. Listo. Le vamos a cambiar el signo. Y ahora, entonces sería shift tangente. Esto me da menos 53,13. Menos 53,13. Yo les recomiendo una cosa y es que no se fijen en este signo, sino que simplemente los pongan siempre positivos. Entonces me daría que tangente a la menos 1 de los valores me daría 53,13. ¿En qué cuadrante está este vector? X es negativo y y es positivo. Si x es negativo está hacia la izquierda y si y es positivo está hacia arriba. O sea que estamos hablando de un vector que está en el segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, como es con respecto al eje X, entonces el ángulo en realidad debería ser 180 grados menos el valor que obtuvimos, que sería 53,13 grados. O sea que, en este caso, el valor sería, déjenme un segundito, mi calculadora, sería de, momento, lo hice al revés, 180 menos 53,13. Entonces me daría que el ángulo es de 126,87 grados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá nuestro eje, entonces el ángulo va a ser por acá. El ángulo va a ser de 126,87 grados y la magnitud de nuestro vector va a ser de 5 unidades. Espero que a partir de esto les quede claro cómo calcular magnitud y dirección para cualquier vector de R2. Cuando hablemos de vectores de R3 vamos a mirar que nos toca ampliar un poco el concepto a tener no un ángulo, sino 3 ángulos. Espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias.